¿cuál era el plazo? ¿Cuál era el plazo para poder solicitar la reducción? Ya comentamos que la posibilidad ocurre a partir del segundo semestre, ¿no? Que quiere decir que a partir del pago provisional de mes de julio podríamos aspirar a una reducción, ¿correcto? Correcto. Y que, bueno, esa reducción puede no nada más darse para el pago de julio, sino puede ser para el de agosto, el septiembre, es decir, no necesariamente puedo iniciar o podría iniciar en julio, que sería lo idóneo en la medida en la que el análisis te dé para concluir que si eres elegible. ¿Para qué te esperas? Oye, si lo pudiste haber hecho pues desde un inicio, pues busquemos ese beneficio y ahorro de flujo de efectivo. ¿Correcto? Exactamente, y no pierdas ese beneficio en hacerlo para el mes de agosto, para el mes de septiembre, sino tomarlo desde cuando. Desde luego. Desde el primer mes. Pero a ver ahora, y hablando de los plazos, nada más para dejarlo claro, porque hablamos, oye, si yo estoy en el mes de julio, si por el mes que voy a aplicar es el mes de julio, ¿cuál es el plazo al día a más tardar en el que tengo que presentar esa solicitud de reducción de pagos provisionales? Lo tienes que presentar 30 días antes de cuando presentas el pago. Vamos a poner el ejemplo en fechas. Si yo presento mis pagos provisionales de julio y lo tengo pronosticado, siempre los presento el día 17, que es el último día, yo lo tengo que presentar la solicitud 30 días antes. Esto significa que lo tengo que presentar el 17 de julio. A más tardar. Ahora sí que para los que nos escuchan, si es el mes, si voy a aplicar para el mes de julio, el 17 de julio tengo que presentar esa solicitud a más tardar. De ahí la importancia que desde ahorita ya se empiece el análisis de si soy elegible o no y cuánto va a representar. ¿Por qué? Pues porque se nos van a juntar todos los cierres de mes, el pago provisional del mes de junio que vence en julio. Entonces, y a más aparte este proceso, pues obviamente requiere una atención particular, ¿no? Sí, que es justamente a donde vamos a entrar. ¿Cómo se va a llevar a cabo este proceso? Y este proceso, y lo primero que acabas de decir, y reiteramos un poco, era el tema del análisis. Primero tengo que saber cómo estoy parado al día de hoy, o ya sea a mayo, ya nada más corriendo lo último de junio, dónde estoy parado y cuál es el impuesto que posiblemente estoy determinando a nivel anual. Para que este proceso, y decir, aquí estoy en este punto. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es hacer una proyección. Entonces tengo que acercarme en este caso con mi área financiera, con mi presupuesto, cómo está toda mi contabilidad, para saber cómo voy a acabar directamente en este ejercicio. Entonces también ¿Tienes que hacer un precálculo del impuesto sobre la renta anual? Justamente tengo que hacer un precálculo y lo tendría que hacer primero al mes de junio y hacer a su vez su proyección a cómo voy a terminar en el mes de diciembre. O sea que hay aspectos que, pues obviamente eso que implica, que tienes que obviamente proyectar ingresos, que tienes que proyectar costo de ventas, tienes que, bueno, dependiendo de la industria, pero tienes que proyectar tus gastos y demás para poder determinar una utilidad o pérdida según se trate, estimada, y en función de eso, ahora sí hacer el cálculo del impuesto sobre la renta. Y es totalmente importante porque lo acabas de decir, tengo que acercarme y saber, y esto nos va a servir muchísimo, nos va a servir muchísimo por el hecho de que nos va a dar luz de cómo estamos parados desde nuestra empresa el día de hoy. Oye, estoy llegando a mi presupuesto, no lo voy a llegar. Entonces, por lo tanto, tengo que hacer este ajuste y me puede dar este beneficio que lo puedo aprovechar. O al contrario, ¿sabes qué? Quería aprovecharlo, pero al revés. Viene siendo un muy buen año y posiblemente no lo pueda aplicar, pero nos va a servir totalmente desde el punto de vista financiero y fiscal. Claro, pero con esto que acabas de comentar, me surge la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si, con derivado de esta proyección, no ocurre? O sea, la proyección que yo haga resulta que pues salió por debajo de lo que al final termina siendo la realidad. ¿Qué ocurre? Pero ya una vez presentada esta reducción. Sí, vamos a pensar, oye, a ver, pues yo me da una reducción. Bueno, dicho sea de paso, ¿cuál es el criterio que toma la autoridad para poder determinar si sí te autoriza o no te autoriza? O sea, ya tengo mi cálculo, ya hice todo esto que acabas de comentar. ¿Qué criterios toma la autoridad para determinar si sí o si no?
durante el cuánto tarda la autoridad en responderte, puede haber dudas o no, y la posibilidad de que la autoridad, digamos, que te cuestione o te requiera aclaraciones, o es simplemente, digamos que una solicitud que no acepta comentario alguno y es ahora sí que unilateral y o te lo da o no te lo da y tan. Vale, vamos. Ya hice mi análisis, ya tengo mi proyección de cómo voy a terminar el ejercicio y empiezo a armar. ¿Cuál es el proceso? 1, tenemos que presentar un escrito libre. Hoy en día ya se presenta a través de mi portal, donde obviamente voy a dar toda la documentación soporte, que va a ser mi proyección, cómo voy a estar acabando, cómo voy a estar llegando a este impuesto. Tenemos que llenar un formato directamente. Se llena el formato, se cumple con todos los requisitos, se mete la solicitud el día 17. En este caso, la autoridad tiene 10 días para requerirme o hacerme cualquier cuestionamiento. Entonces hay que estar muy atentos porque de repente ya lo ingresamos y nos olvidamos y no le damos el seguimiento oportuno en que si la autoridad nos está requiriendo algo. Okay. Partiendo de eso, me requiere, contesto, tiene otros 10 días hábiles para ya contestarme. Hay un plazo para contestar, o sea, tiene la autoridad 10 días. ¿Y cuánto tiene la empresa, en este caso, para contestar? Pues realmente tiene alrededor de 5 días. 5 días más bien, para poder contestar los cuestionamientos. Y después otros 10 días. Otros 10 días en este caso. Al final, ¿se puede alargar el proceso? No porque tanto, tendría que contestarte. Porque si estás hablando tomando de ejemplo de Julio ahorita con las fechas que dio, oye, si estoy aplicando para el mes de julio y lo presento el 17 de julio, pues la autoridad tendría que autorizarte la reducción antes de la fecha en la que deba presentarse el pago provisional de julio, que es el 17 de agosto. Uh-huh. Entonces, para que puedas, que a lo mejor una de esas sales corriendo y ya tomas el coeficiente y lo aplicas, ¿no? Sí. Justamente ya la autoridad me responde que efectivamente procede mi reducción de pagos provisionales. Aplico directamente en julio y ahora sí, ya me puedo continuar aplicando este nuevo coeficiente directamente en todos mis pagos provisionales. El resto del ejercicio. El resto del ejercicio. Ok. Y ahora sí, pues entramos a la situación que preguntabas. Oye, ¿qué pasa? Pero un punto aquí. O sea, si hay algún rango o margen que la autoridad deba de considerar para decir, oye, a partir de cuánto es que la autoridad podría decir, oye, pues puede ser desde lo más mínimo, o sea, si es menor al resultado si el coeficiente, porque tienes que terminar un coeficiente nuevo, a partir de ese cálculo anual, por lo que te estoy entendiendo, tú le vas a decir a la autoridad, oye, ¿qué crees? Que con base en estas cifras, yo llego a este coeficiente con las cifras del año corriente. Entonces, si yo tomara esas cifras del año corriente, pues pagaría este impuesto. Por lo tanto, si te fijas, autoridad, pues el coeficiente que te vengo aplicando es mayor y ya prácticamente te pagué o es mucho mayor este coeficiente del que vengo aplicando. Entonces, sobre esas bases, ¿hay algún margen que diga la autoridad, oye, sí, a partir de, no sé, el 5, el 10, el 20% respecto del año anterior, o con que sea menor? Si es menor, por lo que sea, te lo puede llegar a autorizar. Sí, si es menor, te lo puede llegar a autorizar. Tú puede ser que tú tengas un 20% de coeficiente, por poner. Tú puedes decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que me reduzcas a un 10. Okay. Bueno, la autoridad también va a hacer su análisis, también va a ver toda la información y puede decir, no te toca un 10, te va a tocar un 15. Bueno, y es un beneficio que ya tengo de no estarlo pagando. Okay. Pero no te lo puede negar. Es decir, ¿sabes qué? No considero que el 10 sea lo apto, te voy a dar otro coeficiente, ¿no? Si no cumpliste con todos los requisitos, si tu proyección no la ve real, en este caso las autoridades, sí te pueden llegar a negar el trámite. Lo puedes volver a aplicar para el siguiente pago provisional, obviamente proporcionando ya la información de forma ¿Cuáles adecuada. son, de manera muy rápida, Marco, cuáles son aquellos puntos, o si hay alguno en particular que la autoridad normalmente cuestione en esta fase de requerimiento, como para determinar si realmente es que no le estás inventando, ¿no? Cifras, como nada más con el mero afán? Digo, porque me imagino que debe haber, y ese es el último comentario, debe haber alguna sanción o cuál es el criterio de, bueno, si al final del día la realidad termina siendo distinta, ¿qué sucede? Pero este primer punto, ¿cuál sería tu comentario? Del primer punto siempre se va sobre los ingresos. Va a analizar cómo ha sido
tu tendencia directamente conforme a tus CFDIs que has emitido, conforme a lo que has declarado, va a ver cómo se va dando. ¿Cuál es esa continuidad que tienes directamente que has estado declarando? Y no te pide una explicación del comportamiento del negocio, de justamente cuáles son, digamos sí, que desde el punto de vista ya más de negocio, más que numérico, decir, oye, bueno, ¿qué situaciones son las que te están llevando a que termines así? Y es parte exactamente que también te pregunta. Sí te da cuáles son, oye, ¿por qué tu negocio? No es que mi primer semestre era el más fuerte. Y por lo tanto, al ser el más fuerte, no llegué a mis metas. Claramente voy abajo y por lo tanto es un impuesto Tienes que dar menor. como un panorama de comportamiento de a lo mejor una de esas también te pide del año pasado. Justamente. Y lo que ahorita exactamente respondí, preguntabas, ¿qué pasa si en un momento dado proyecté mal, al revés, el segundo semestre fue muy fuerte y se me incrementaron las ventas? Sí hay consecuencias. Okay. En caso de que haber determinado o que debas de pagar un impuesto adicional en la declaración anual, en este caso la autoridad sí te va a obligar a regresarte a pagar los pagos provisionales junto con la actualización y recargos que le debería de haber correspondido en cada uno de los meses.